Ya, Bato. Primero vamos a presentar. Ya. La diapositiva 1. Ya. Buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de los antiarrítmicos. Nuestro grupo está conformado por Cintia Flores, Ivy Fora, Kimberly Hidalgo, Jordan Nixon Piri, Lizeth Jalisto, Edinson Laki, Benson Laura, Sayuri Lee, Fernanda Maltese y Evelyn Mamán. Siguiente, por favor. Ya. Tema la arritmia cardíaca. Es una alteración de la frecuencia cardíaca o del ritmo cardíaco a causa de las anomalías en la formación de impulsos y en su conducción a lo largo del miocardio. Esto se manifiesta más que todo clínicamente que el corazón pueda latir más rápido, que es taquicardia, o puede ser que muy lento, que es bradicardia, o de manera irregular, que es la fibrilación auricular, entre otros que puede ser palpitaciones, dolor de pecho, mareos. Las arritmias cardíacas constituyen un problema común en la práctica clínica y se pueden manifestar, como ahí dice, 25% de los pacientes son tratados con digitálicos, el 50% de los pacientes son anestesiados y más del 80% de los pacientes con infarto agudo de miocardio. Es necesario que tengan tratamiento, medidas terapéuticas, ya que en casos de ritmos muy rápidos, muy lentos o hasta sincrónicos puede disminuir el gasto cardíaco y esto también puede bajar el delivery de oxígeno o hasta la presión arterial. Y si no son tratadas adecuadamente puede causar el paro cardíaco, derrame cerebral o hasta la muerte súbita. Es por eso que se usan antiarrítmicos porque van a poder salvar vidas. Y más que todo, por otra parte, hay riesgos que implican los antiarrítmicos, que es particularmente el hecho de que pueden desencadenar arritmias letales en algunos pacientes que han obligado a revalorar sus riesgos y beneficios. Siguiente, por favor. Ya. La electrofisiología del ritmo cardíaco. El impulso eléctrico que desencadena una contracción normal del corazón se origina a intervalos regulares en el nódulo sinoauricular, que tiene una frecuencia más o menos de 60 a 100 latidos por minuto, y este impulso propaga rápidamente a través de las aurículas y entra en el nodo auriculoventricular. La conducción a través del auriculoventricular es lenta y tarda más o menos 0.15 segundos. Y este retraso proporciona tiempo para la contracción auricular que impulse la sangre hacia los ventrículos. Como paso siguiente, el impulso se propaga el sistema de His o Purkinje y penetra en todas las partes del ventrículo y comienza con la superficie endocárdica cerca del ápice y termina por la superficie epicárdica en la base del corazón. La activación del miocardio ventricular se completa más o menos de 0.1 segundos y como resultado la contracción del músculo ventricular es sincrónica y eficaz para el punto de vista hemodinámico. Después en los costados podemos ver las ondas. Primero está la onda P, que es generada por la despolarización auricular. Después tenemos al complejo QRS, que es la despolarización del músculo ventricular. Y la onda T, que es la repolarización ventricular. Por lo tanto, el intervalo PV es una medida de tiempo de conducción desde la aurícula al ventrículo. La duración de QRS es el tiempo necesario para activar todas las células miocárdicas ventriculares. Y el intervalo QT refleja la duración de la potencial de acción ventricular. Siguiente. Ya. Las bases iónicas de la actividad eléctrica de la membrana. La excitabilidad eléctrica de las células cardíacas es una función de distribución desigual de iones a través de la membrana plasmática, principalmente el sodio, el potasio, el calcio y cloruro, y de la permeabilidad relativa de la membrana a cada ion. Los gradientes son generados por mecanismos de transporte que se mueven estos iones a través de la membrana contra su gradiente de concentración. El más importante de esto es el transporte de sodio-potasio ATPasa, o también llamado bomba de sodio,
que es responsable de mantener la baja concentración de sodio intracelular y la alta concentración de potasio intracelular en relación a sus respectivas concentraciones extracelulares. Otro mecanismo es los gradientes de calcio y cloruro, que los iones van cruzando de membranas celulares en favor a su gradiente de concentración. Y cuando se abren los canales iónicos, los movimientos de iones generan corrientes que forman la base potencial de acción de las células miocárdicas. Después tenemos la membrana celular activa, que esto nos vamos a ayudar con la imagen que está al costado. Primero tenemos la despolarización, que es un impulso que se propaga por el resultado de la activación de las puertas M de canales de sodio, o también se le conoce como fase 0. Después tenemos la cierre de puertas H, esto se le llama repolarización temprana fase 1. Después tenemos que hay una meseta por canales de calcio, porque esto se abre abruptamente los canales de calcio, también se le conoce fase 2. Después, por último, la fase 3 o la repolarización final es que hay una mayor permeabilidad de potasio, lo que hace que caiga lentamente, a comparación de la fase 0, que es una presentación muy rápida. En los efectos de potencial de reposo de los potenciales de acción, aquí un factor clave en la fisiopatología de las arritmias y las acciones de los agentes de arrítmico son los canales iónicos, que son responsables de la excitabilidad de la célula. Esta tiene la fase de meseta, que son los canales de sodio inactivos, que esto se le llama periodo de refractario. También tenemos los cambios en dicho periodo como para reducir la velocidad de recuperación y puede ser muy útil en supresión de arritmias. Después tenemos que... la siguiente diapositiva, por favor. Ya, listo. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes con todos. Bueno, para seguir con lo siguiente, es mecanismo de las arritmias. Bueno, ahí vemos a muchos factores que pueden participar o exacerbar las arritmias. Entre estas vamos a tener lo que es la isquemia, la hipoxia, la acidosis, la alcalosis. Entre esas también sumamos que son las anomalías electrolíticas, está la exposición excesiva a catecolaminas, también están las influencias autonómicas y toxicidad por los fármacos, ¿no? Entre estos fármacos, uno muy mencionado o utilizado, pues, son los digitálicos o fármacos antiarrítmicos. Bueno, bueno, se dice que estas arritmias son el resultado de alteraciones en la formación de impulsos y en la alteración de conducción de estos impulsos. La alteración de la formación de impulsos se da por la actividad de marcapasos que está regulada por la actividad del sistema parasimpático y simpático. Se dice que en la actividad hay factores que van a antagonizar o potenciar estos efectos y pueden alterar la formación de un impulso normal. Y entre esto puede ocasionarse lo que es la bradicardia o taquicardia, ¿no? También, según he estado revisando los libros, esto se puede dar por mutaciones genéticas, se puede dar la misma alteración. Siguiente, por favor. Ya, las anomalías de la formación de impulsos. En estas tenemos de dos tipos, que son las postdespolarizaciones tempranas y las postdespolarizaciones tardías. Las tempranas ocurren durante la fase 3 del potencial de acción. ¿Qué quiere decir? Que estas se suelen desencadenar por factores que van a prolongar la duración del potencial de acción. La otra, que serían las tardías, a menudo van a ocurrir cuando hay una acumulación excesiva de calcio intracelular, donde van a haber frecuencias cardíacas rápidas. En las alteraciones de la conducción de impulsos, se dice que la forma más común de esta alteración se da a través del nodo aurículo ventricular, y lo que va a hacer esta es ocasionar varios grados de bloqueo.
Por lo mismo, vamos a tener un resultado en la que esto va a ralentizar la propagación de impulsos a través del nodo auriculoventricular, lo que va a reflejar un aumento en el intervalo PR cuando se haga un electrocardiograma. En casos extremos, también podemos tener como resultado un bloqueo cardíaco completo. Ahí en este de acá no va a haber conducción de impulsos desde las aurículas hacia los ventrículos. Una forma grave de anomalía de entrada sería, bueno, también es conocida como movimiento circular, que en la siguiente diapositiva voy a hablarlo más amplio. Se dice que es cuando un impulso vuelve a entrar y excitar a áreas del corazón más de una vez. ¿Y qué hace esto? Puede limitarse a áreas muy pequeñas, como también puede involucrar porciones de las aurículas y los ventrículos. Siguiente, por favor. Ya. La entrada, ya, acá vamos a ver la entrada de movimiento circular. Se dice que depende de la cantidad de viajes circulares que un impulso de reentrada que hace a través de la vía antes de desaparecer la arritmia y cómo esta se manifiesta, ¿no? Esta usualmente va a tener latidos adicionales y va a haber una taquicardia sostenida. Si vemos la imagen, tenemos una conducción anormal, donde la excitación eléctrica se va a ramificar alrededor del circuito y esta se va a transmitir a las ramas ventriculares. En el caso del bloqueo unidireccional, que es la imagen del lado derecho, va a haber un bloqueo unidireccional en una de las ramas que va a impedir la transmisión anterógrada de impulsos en el sitio de bloqueo. ¿Cómo puede ocurrir la reentrada? Esta se da por tres elementos que son muy claves, ¿no? Que dice, el primero sería, es un obstáculo para la conducción homogénea de impulsos. ¿Qué quiere decir? Que se va a establecer un circuito alrededor del cual se puede propagar una onda reentrante. En el segundo elemento sería un bloqueo unidireccional de algún punto del circuito. Esto puede ocurrir en condiciones como la isquemia, ¿no? Que sería un ejemplo, que sería a causa de un aumento en el potasio extracelular. El paso 3 sería el tiempo de conducción alrededor del circuito, que debe exceder la duración efectiva del periodo refractario en el área de un bloqueo unidireccional. Quiere decir que hay un tiempo de conducción alrededor de un circuito y este es lo suficientemente largo para que el impulso regrese al sitio después de viajar alrededor del obstáculo. Siguiente. Ya, farmacología básica de los agentes antiarrítmicos. El mecanismo de acción. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Liz, le toca a Ivy. Ah, ya, gracias. Bueno, ahora continuando, vamos a hablar sobre qué es la farmacología básica de los agentes antiarrítmicos. Las arritmias, como ya se mencionó, van a estar causadas por una actividad que es anormal en el marcapasos o que hay una propagación anormal de los impulsos. Entonces, el objetivo de la terapia con fármacos de las arritmias es reducir la actividad del marcapasos y modificar la conducción. Los principales mecanismos por el cual se va a dar este tratamiento va a ser para lograr los siguientes objetivos, que es el bloqueo del sodio, el bloqueo de los efectos autonómicos simpáticos en el corazón, prolongación del periodo refractario efectivo y el bloqueo de los canales de calcio. En la imagen se puede apreciar un diagrama de un mecanismo para la acción depresiva de los fármacos antiarrítmicos en los canales de sodio. En la porción superior de la figura se puede observar la población de canales que se mueven a través de un ciclo de la actividad durante un potencial de acción en ausencia de fármacos. R significa que está en reposo, A en activo
y I es inactiva. Ahora, la recuperación se realiza a través de la ruta de I a R, de inactivo en reposo. Los fármacos antiarrítmicos, que se va a proceder a explicar más adelante, van a actuar bloqueando los canales de sodio y pueden unirse a los receptores, pueden unirse a sus receptores en los canales. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ahora, en las arritmias de reentrada, que dependen de una conducción deprimida, la mayoría de los agentes antiarrítmicos lo que van a hacer es ralentizar la conducción mediante dos mecanismos. El primero sería la reducción en el aumento de los canales desbloqueados que se encuentran disponibles. Lo que esto va a provocar es que se va a reducir las corrientes excitatorias a un nivel bajo, a un nivel inferior, que es requerido para la propagación del impulso. Otro mecanismo viene a ser la prolongación del tiempo de recuperación de los canales y que esto puede alcanzar el estado de reposo, lo que va a provocar de que se aumente el periodo refractario. Ahora, como resultado de las extrasístoles tempranas, no puede propagarse en absoluto. También se va a ver que los impulsos posteriores se van a propagar más lentamente. Aparte, los fármacos antiarrítmicos lo que van a hacer es suprimir la automaticidad, que estamos viendo que en una arritmia es que se ha perdido lo que es el ritmo, se ha aumentado o se ha disminuido. Siguiente, por favor. Ya, en estas dos imágenes podemos ver que, podemos observar primero que hay una dependencia de la función del canal de sodio en el potencial de membrana que va a preceder a lo que es el estímulo. En el lado izquierdo vemos la fracción de los canales de sodio que se encuentran disponibles para la apertura ante un estímulo, para responder ante un estímulo. Esta se va a ver determinada por el potencial de membrana que va a preceder después del estímulo. La disminución de la fracción disponible cuando el potencial de reposo se va a despolarizar en ausencia de un fármaco, que es la curva roja que dice control, va a ser consecuencia del cierre de los canales dependientes de voltaje, y la curva que está etiquetada como, que es azul, disculpen, que dice fármaco, va a ilustrar, como hago mención de que es el efecto que va a tener el fármaco antiarrítmico en las células. La mayoría de los canales de sodio se van a inactivar durante el potencial de acción. En el lado derecho vemos que la constante del tiempo para la recuperación de la inactivación después de la repolarización también depende del potencial de reposo. Ante una ausencia de fármaco, se puede observar que la recuperación se produce en menos de 10 microsegundos, con potenciales de acción de reposo normales, que van de menos 85 a menos 95 milivoltios. Las células despolarizadas se van a recuperar más lentamente. Ahora, ante la presencia de un fármaco en la línea azul, ante la presencia de un fármaco que van a ser bloqueadores de los canales de sodio, la constante del tiempo de recuperación va a aumentar, pero el incremento es mucho mayor en los potenciales despolarizados que en los que están en los más negativos. Siguiente. Ya. Vamos a tener fármacos. Los antiarrítmicos se van a dividir dependiendo en las fases del impulso cardíaco en la que van a actuar. Tenemos que lo normal va a ser que en un impulso cardíaco es que el potencial de reposo, que es la fase 4, va a corresponder a la bomba de sodio y potasio. Luego sigue la fase 0, que es la despolarización, porque la célula se despolariza y es que entra sodio. En la fase 1 se va a ir cerrando los canales de sodio y algunos canales de potasio se van a abrir. Después está la fase 2 de meseta,
que es en esta forma donde entra calcio y a través de los canales lentos de calcio. Luego va a estar la fase 3, en donde se empieza a abrir de forma rápida los canales de potasio y va a salir potasio, en donde la célula va a volver a su polaridad normal. Y la fase 3 es la que se conoce como la repolarización. Entonces, sabiendo esto de las fases, van a haber estos antirrítmicos que van a bloquear los diferentes canales en estas diferentes fases que existen. Primero vamos a tener lo que es la clase 1, que son los bloqueadores de sodio, y que está en la siguiente diapositiva. Buenas tardes, doctor, compañeros. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora acerca de los antirrítmicos clase 1, que, como os he dicho, bloquean los canales de sodio, dentro de los cuales los más recomendados o los más usados son la procainamina, la quinina y la disopiramida. Estos fármacos que bloquean los canales de sodio tienen características que hacen que disminuya la velocidad de despolarización. Al bloquear los canales de sodio, entonces hace que se demore más la despolarización. Entonces esto disminuye la velocidad de despolarización. Y eso a la vez también hace que se aumente el periodo refractario. Como se ve en el dibujo de abajo, la línea roja es la que cuando está activa, cuando está ahí con el antirrítmico de clase 1. O sea, y esto también puede producir problemas, otras arritmias al ampliar el periodo refractario, como la arritmia ventricular, ¿no? Que como sabemos se aprovecha de que se amplía este espacio, sobre todo, ¿no?, en el periodo de QT, en el cual puede entrar otros impulsos fuertes y producir esa arritmia. A ver, vamos a hablar ahora acerca de... En la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar acerca de la quinina. Como habíamos dicho, es uno de los fármacos de la clase 1, que es también conocida esta quinina. Y acá, como se ve, más se administra por vía oral, y también se puede administrar por vía endovenosa, pero más por vía oral. Esta quinina tiene un bloqueo de receptores muscarínicos y también al alfa-1, cuando está en dosis altas. Esto es lo que sería un efecto adverso, ya que al también relacionarse o bloquear los receptores alfa-1, estaría haciendo que los alfa-1 trabajan en el músculo liso de las arterias, haría que digamos, las arterias se contraigan más, y bueno, esto provocaría consecuentemente una vasodilatación, una vasoconstricción una vasodilatación, perdón. Sí, porque se está bloqueando los receptores alfa-1. Y entonces esto puede llevar también a que se produzcan una hipotensión al ser administrado, ¿no? Si está administrado en dosis altas. Está indicado para arritmias supraventriculares, y está contraindicado para cuando tienen bloqueo auriculoventricular, cuando ya tienen está el paciente tratado con muchos digitálicos también, en miastenia gravis y la púrpura trombocitopenia. En la siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la procainamina. Esto también se administra por vía oral y vía endovenosa, es igual que la quitina, pero este es menos
potente en el bloqueo muscarínico, pero sí también trabaja en el alfa 1, ¿no? Entonces, ese también es, igual que el anterior, produce hipotensión. En la siguiente, por favor. Ahora, si seguimos todavía con lo que es clase 1, es isopiramida, como es un ionotrópico, lo que quiere decir que hace que se aceleren la frecuencia cardíaca, no, la fuerza contráctil, y tiene un poder vasoconstrictor periférico. Tiene reacciones adversas que es antimuscarínico, que producen visión borrosa, xerostomía, constipación y retención urinaria. Bueno, en sí, todos estos fármacos, me parece que este es el último que trabaja en lo que es que son los de clase 1A, que son los que bloquean los canales de sodio, son los que en general hacen que se enlentezca el potencial de acción, ¿no? Y ese es su mecanismo principal de trabajo. Y lo que hace, digamos, también es que afectan los canales de potasio, ¿no? No solamente bloquean los canales de sodio, sino que también bloquean los canales de potasio, lo que hace que se libere menos potasio, y entonces también eso hace que se enlentezca también ese potencial de acción. Ya, en el siguiente vamos a hablar de clase 1B. En la siguiente, por favor. Compañero, continúo yo. Sí, Siguiente, por favor. Ya. Continuando con la exposición, entonces vamos a ver lo que son los fármacos clase 1B, que en este caso vamos a tener a la lidocaína. La lidocaína va a tener una baja incidencia de toxicidad y va a tener un alto grado de efectividad en las arritmias de lo que es el infarto agudo al miocardio. Esta se utiliza por vía intravenosa. Su mecanismo de acción se va a encargar de bloquear los canales de sodio activos e inactivos con una cinética mucho más rápida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El bloqueo del estado inactivo va a asegurar mayores efectos de acuerdo a las células con potenciales de acción que son mucho más largos. Como en este caso, como un ejemplo, son las de las células de Purkinje y las ventriculares. Ahora, en comparación con las otras células auriculares, la cinética va a tener a los potenciales de reposo normal y va a dar como resultado a una recuperación de este bloqueo de los potenciales de acción. Entonces, en este resumen, en este mecanismo de acción, va a cortar las 3 fases de repolarización y va a disminuir lo que son durante todo este tiempo lo que es el potencial de acción. Como ya hemos visto en los gráficos anteriores, que cómo se maneja el potencial de acción. Ahora, dentro de los usos terapéuticos vamos a ver que va a ser la terminación de la taquicardia ventricular y va a haber una prevención de la fibrilación ventricular. Ahora, dentro de la farmacocinética, vamos a ver que esta debe ser administrada por vía parenteral, va a tener una semivida de 1 a 2 horas, y en adultos la dosis de carga va a empezar de 150 a 200 miligramos por 15 minutos, y luego una infusión de 2 miligramos por minuto a nivel plasmático, que van a ser 2 microgramos por mililitro. Dentro de sus efectos adversos en la lidocaína va a ser que va a ser una de las menos cardiotóxicas dentro de lo que son los bloqueadores de calcio, y en grandes dosis te puede dar una hipotensión. Bien, siguiente, por favor. Bien, continuando, vamos a ver lo que es a la mexilectina. La mexiletina va a ser un fármaco cuyo mecanismo de acción va a ser con género oralmente activo a la lidocaína. Sus acciones van a estar de acuerdo a lo que son electrofísicamente y dentro de las arritmias similares a lo que es la misma lidocaína. Va a bloquear los canales de calcio de igual forma, con una cinética mucho más rápida de la misma manera. Y
Por ende, a las finales va a bloquear lo que son las tres fases de repolarización y va a disminuir lo que es la duración del potencial. ¿Escuché? Ok, entonces, ok. Entonces me espera un momentito, por favor. Entonces, doctor, continúo nomás, continúo con la exposición, ya que si es que no tengo que utilizar estas diapositivas. Ok, que continúe. Ok, gracias. Doctor. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. La propafenona ya es un antiarrítmico de clase 1 de su grupo C. Esta tiene similitudes con el propranolol y tiene una actividad de bloqueo beta débil, a diferencia de los demás. Su espectro de acción es parecido al de la quinidina, pero esta aquí va a tener la particularidad de que no va a prolongar el potencial de acción. Es decir, como vemos en la imagen, el bloqueo de sodio es como propio de los de su grupo 1, pero el bloqueo de potasio, o sea, de los canales de potasio, no va a ser tan marcado y por lo tanto no va a haber no va a haber un gran bloqueo y por lo tanto el potencial de acción no va a prolongarse. Su cinética de bloqueo de canal de sodio es parecido al de la flecainidina. Se metaboliza en el hígado, tiene una semivida de alrededor de 5 a 7 horas. Se suele usar para arritmias supraventriculares, además de que en sus efectos adversos vemos que vemos el sabor metálico, el estreñimiento, en algunos casos puede haber exacerbación arrítmica. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente.
Ya. No, uno arriba, por favor. Los fármacos bloqueadores de adrenoreceptores beta, que son los de clase 2, estos casi todos van a terminar en OLOL. Estos de aquí principalmente se encargan de actuar sobre la fase 4, más que en la fase 4 del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. ¿Cómo? Van o bien hacer una hiperpolarización excesiva, por lo cual van a bajar la fase 4, la cual es la fase de despolarización lenta diastólica. Esa fase la van a prolongar. Por lo tanto, van a bajar la frecuencia y también la conducción. El propranolol y esos fármacos tienen propiedades antiarrítmicas, sabemos. Con respecto a los adrenoreceptores beta, los van a bloquear y tienen efectos directos sobre la membrana. Tenemos algunos muy importantes, como el esmolol. El esmolol, aparte, es un bloqueador beta, tiene una acción corta y es utilizado como un fármaco antiarrítmico para arritmias intraoperatorias y otras arritmias agudas. También tenemos otros como el sotalol, que a su vez es parte de la clase 3, o sea, tiene un efecto adrenoreceptor beta, pero también tiene un efecto bloqueador de los canales de potasio. Esta prolonga el potencial de acción, por eso que tiene esa actividad de clase 3. Siguiente diapositiva, por favor. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los fármacos que de clase 3, que van a extender el periodo refractario efectivo del potencial de acción. Dentro de esto tenemos que esta prolongación de la duración del potencial de acción va a intervenir vale redundancia, en el intervalo QT, y del periodo refractario efectivo de concentraciones a las que apenas se van a modificar la velocidad de conducción intracardíaca. Por otro lado, este aumento del intervalo QT va a prolongar el periodo refractario efectivo y todos los fármacos de esta clase 3 pueden producir arritmias, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de estos tenemos a la amiodarona, que es el más utilizado, y la dronedarona. En el caso de la amiodarona, este es un derivado yodado y posee propiedades antiarrítmicas, vasodilatadoras y antianginosas. ¿Cuál va a ser su mecanismo? Este va a bloquear la salida de potasio, por lo que va a ser la prolongación de la duración de potencial de acción en el intervalo QT. A su vez, tiene una afinidad a los canales de sodio inactivo y este efecto va a ser potenciado por el anterior que se mencionó. Va a bloquear la entrada de calcio y bloquea de forma no competitiva a los beta-adrenoreceptores. La farmacodinámica, que su absorción es variable, con biodisponibilidad de 35 a 65%, su semivida también va a ser variable, se va a unir en un 95% a las proteínas plasmáticas y es de gran liposolubilidad, por lo que hace que se acumule en el tejido graso, el pulmón, el miocardio y el músculo esquelético. Casi el 100% de este fármaco se va a biotransformar en el hígado, en sus metabolitos, ¿no? Y se va a eliminar fundamentalmente por la vía biliar. Sus efectos extracardíacos son que va a dilatar los vasos periféricos, sobre todo si se administra por la vía endovenosa, y sus efectos tóxicos son pues que van a causar bradicardia, bloqueo cardíaco sintomático, puede producir fibrosis pulmonar, va a haber depósitos en la piel, fotodermatitis y colores azul grisáceos en las zonas expuestas a la luz solar y bloqueos de la secuencia T4, T3. De la dronedarona es un análogo de la amiodarona en que los átomos de hierro se eliminan del anillo fenilo y se agrega un grupo menotolsulfanilo, ¿no? Este medicamento, su intención es la de evitar la disfunción tiroidea y la toxicidad pulmonar. Hay toxicidad hepática y, al igual que la amiodarona, bloquean tanto los canales de potasio, los de calcio, los de sodio y tiene actividad bloqueadora adrenérgica beta.
Siguiente. Ya. De estos medicamentos también mencionamos el sotalol, la dofetilida y la ibutilida. El sotalol, como se menciona, se tiene también bloqueo de acción de los receptores adrenérgicos beta y de prolongación de potencial de acción. Este se va a absorber por vía oral con una biodisponibilidad del 100% y no se va a metabolizar en el hígado. Su excreción va a ser predominante en los riñones con una semilla de aproximadamente 12 horas. La dofetilida se va a prolongar el potencial de acción y se efectúa mediante un bloqueo dependiente de la dosis del componente rápido de la corriente retardada rectificada del potasio y va a aumentar la hipocalcemia. Esta es 100% biodisponible. En caso que se use con verapamilo, va a aumentar la concentración máxima en el plasma del flujo intestinal y su dosis oral se va a eliminar sin algún cambio por los riñones. La ibutilida, como la dofetilida, van a ralentizar la repolarización cardíaca mediante el bloqueo del componente rápido y QR y se va a usar por vía intravenosa para la conversión aguda del aleteo auricular y la fibrilación auricular al ritmo sinusal normal. Después de esta administración intravenosa se va a aclarar rápidamente el metabolismo hepático y su semivida aproximada es de 6 horas. Y va a ser excretada los metabolitos por el riñón. Siguiente. Ya. En cuanto a la clase 4, fármacos bloqueadores de los canales de calcio. Bueno, estos fármacos van a bloquear los canales de calcio sensibles al voltaje. Por ejemplo, en el nodo sinoauricular y auriculoventricular. Aplanan la pendiente de la fase 4, disminuyendo la frecuencia sinusal y la conducción auriculoventricular, y también el automatismo anormal. Estas disminuyen la frecuencia cardíaca y así también la conducción auriculoventricular. Son usadas principalmente en las arritmias supraventriculares, tanto en el nódulo sinusal y en el nódulo auriculoventricular, ya que van a afectar también las corrientes lentas de calcio, propias de los potenciales de acción de las fibras lentas. Además, tienen un efecto ionotrópico negativo. Siguiente, por favor. El verapamilo. En cuanto a sus efectos cardíacos, el verapamilo bloquea los conductos activados y desactivados del calcio de tipo L, es decir, que su efecto es más notable en los tejidos estimulados con más frecuencia que en los que tienen una polarización menos completa en reposo, y en aquellos en los cuales su activación va a depender más que todo del flujo de calcio, como en el nodo sinoauricular y en el auriculoventricular. Así también, en cuanto a las concentraciones terapéuticas, el tiempo de conducción del nodo auriculoventricular y el periodo refractario va a ser un poco más eficaz. El verapamilo suele identificar el nódulo sinoauricular. En cuanto a los efectos extracardíacos que puede tener este fármaco, el verapamilo va a provocar una vasodilatación periférica que puede ser beneficiosa tanto en la hipertensión como en trastornos vasoespásticos periféricos. En cuanto a los efectos tóxicos, el verapamilo va a depender de más que todo la dosis, y por eso es que podemos evitar una dosificación para no causar toxicidad a nuestro paciente. Siguiente, por favor. Ya, diazepam, diatiazem.
El diatiazem tiene una eficacia similar al anterior medicamento, el verapamilo, en cuanto al tratamiento de las arritmias supraventriculares, porque va a controlar también la frecuencia de la fibrilación auricular. En cuanto a ciertos fármacos usados en el tratamiento de las arritmias, no se ajustan a la organización convencional de las clases de 1 a la clase 4. Por ejemplo, incluyendo el digital, la adenosina o el magnesio o el potasio. Siguiente, por favor. En cuanto a la adenosina es un nucleócido que aparece en forma natural en nuestro cuerpo. Tiene una semivida en la sangre, algo de 10 segundos. Su mecanismo de acción, más que todo, comprende la activación del flujo de potasio, rectificando así al interior de la célula e inhibiendo el flujo de calcio. Las dos acciones tienen como consecuencia la hiperpolarización notable y la supresión de los potenciales de acción, que dependen del calcio. En cuanto a la administración, va a ser por vía intravenosa directa. Bueno, en cuanto al potasio, los efectos del incremento del potasio en el suero, potasemia, pueden resumirse más que todo por una acción de despolarización del potencial en reposo y una acción de estabilizadora del potencial de membrana, originando un incremento de la permeabilidad del potasio. Siguiente. Ya. Vamos a hablar de otros antiarrítmicos. En este caso tenemos la digoxina. La digoxina se va a encargar de inhibir lo que vendría a ser la bomba de sodio potasio ATPasa. Entonces, como resultado va a cortar lo que vendría a ser el periodo refractario de las células miocárdicas auriculares y ventriculares, refractario efectivo, y bueno, en todo caso disminuiría la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular. Ya. Hay más presencia de, sodio intracelular y cuando entra el sodio va a salir el calcio. Y va a disminuir la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular y las tiras de Purkinje van a disminuir su conducción. Luego hablamos de la adenosina. Como ya lo mencionó mi compañera, la adenosina es un nucleócido que se va a encontrar en la naturaleza, pero en dosis altas esta se va a encargar de disminuir lo que vendría a ser la velocidad de conducción y también prolongaría el periodo refractario, deprimiendo la automaticidad del nodo auriculoventricular. Tiene dos receptores, alfa 1 y alfa 2. También, se va a encargar más que todo de hiperpolarizar la membrana. Y tiene un efecto de corta duración y es efectivo. El efecto es que al reiniciar el sistema se despiertan las células eléctricas, despertando las células del nodo sinusal. Y una de las recomendaciones sería que se use en pacientes estables. Luego vamos a hablar del sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio el magnesio en sí es necesario para lo que vendría a ser el transporte de sodio, calcio y potasio a través de las membranas celulares. Entonces, este se va a encargar de enlentecer la velocidad de formación de los impulsos del nodo sinusal y va a prolongar el tiempo de conducción a lo largo del tejido miocárdico.
Además, bueno, hablando respecto a lo que vendría a ser el sulfato de magnesio intravenoso se va a emplear para tratar lo que vendrían a ser arritmias, pero o sea, se va a usar, pero de manera oral. No, pero no de manera oral, ya que no es efectiva. Ya. Y bueno, el magnesio es usado en arritmias inducidas por leucina. Eso es todo. Bien, buenas tardes. Entiendo de que son varios grupos, todos han hecho una labor en hacer un trabajo de investigación y de lectura para definir mejor los antiarrítmicos, pero rogaría que estén un poquito más atentos. Recuerden que su nota repercute en la calificación de sus compañeros. La calidad de la presentación igualmente va a afectar a sus compañeros, los cuales van a tener ahora que sustentar también algunas preguntas para ver qué también han investigado. ¿Ya? En relación a la última ponente, se pidió que haga el tema antes de que su compañera continúe, porque evidentemente la forma de ver cada antiarrítmico grupo es muy diferente. Algunos buscando explayarse más, otros muy dirigidos, y lógicamente eso muchas veces lleva a que la idea que tienen concebida no sea aceptada por los otros miembros que formaron parte de los presentadores. Entonces, para las siguientes presentaciones, rogaría que estén más alertas, por favor. Muy bien. Entonces, estamos desde la señorita Chire hasta el señor o la señorita Mamani Centeno. Entonces, vamos a comenzar a hacer algunas preguntas referidas a lo concerniente a los temas de revisión. Van a surgir en base a lo que ustedes mismos han comentado. Quisiera, por favor, que el señor Alonso Franco encienda su cámara. Alonso Franco. ¿Está presente Alonso? Alonso Franco, ¿ha venido? No está. Muy bien, ya tenemos la nota de Alonso. Doctor, se me disculpe, estaba prendiendo la cámara, tenía un problema. Alonso. Bien, Alonso, han comentado varias cosas los compañeros en relación a lo que es la actividad eléctrica en el corazón. ¿Tú nos puedes resumir cómo es que ocurre esta actividad eléctrica a nivel del sistema que estimula la parte mecánica? ¿Cuáles son las fases que reconocemos en la generación de los impulsos cardíacos, por favor? Básicamente, o sea, lo que explicaron era que el potencial de acción, todo el circuito se genera, se inicia lo que vendría a ser el nódulo sinoauricular, de allí pasa al aurículo ventricular, de allí al haz de His, de allí a las fibras de Purkinje, y así es como se conduce todo desde las aurículas hacia los ventrículos para poder permitir lo que vendría a ser que se produzca la contracción mecánica. Y en cuanto a las fases, sería del potencial de reposo. ¿Continúo, doctor? Sí, sigue, me interesa eso que vas a hablar, del en cuanto a el potencial de reposo, luego vendría la despolarización, la repolarización, el periodo refractario y más que todo, o sea, consiste en que, por ejemplo, en la despolarización empieza a entrar un flujo de iones positivos que cargan, por ejemplo, creo que si no me equivoco, se empiezan a ingresar de sodio y los de potasio se cierran, las bombas de sodio y potasio se ven cerradas, y durante la repolarización ocurre lo contrario, que las de sodio se cierran y se abren o aperturan las de potasio, y generalmente estos medicamentos que hemos estado viendo, estos fármacos, actúan generalmente sobre eso, ¿no? Bloqueando lo que vendría siendo estos tipos de bombas o ralentizando el flujo que existe de estos tipos de iones, y es lo que genera, o sea, más que todo la acción de los fármacos va dirigida a esta parte de las fases, ¿no? Ok. El sodio, potasio, etc. Gracias. Okay. Fuentes Suxo Claudia. Fuentes Suxo Claudia. ¿Me escucha? Sí, la veo, se la escucha mal, pero igual, vamos a intentar hacer algo. ¿Qué opina de lo que comentó su compañero en relación al inicio de la despolarización en el sistema eléctrico del corazón? Bueno, ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que él comentó? Estoy de acuerdo en cuanto comentó la despolarización. Muy bien, gracias. Gutiérrez Ciña. Gracias, Gutiérrez Ciña. Buenas tardes. La misma pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un poco lo que dijo Alonso. Muy bien, gracias.
Lee Coaila Sayuri. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que dijo su compañero? Lee Coaila Sayuri. ¿Está presente o no? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señorita Lee. Prenda la cámara, por favor. ¿Me puede ver? No. Sí, Ahora prendí sí. mi cámara. Ahora sí. La misma pregunta. No estoy de acuerdo con lo que ¿Por dijo qué mi... no está usted de acuerdo? Bueno, porque la fase de despolarización, bueno, si desea le puedo explicar lo que es la fase de Solo despolarización. dígame por qué no está de acuerdo. La pregunta es puntual, señorita Lee. Mm, Señorita Lee. sí, profesor. Sí, cuénteme por qué no está de acuerdo. Señorita Lee, gracias. González Calle Álvaro. Sí, doctor, González está cargando Calle la cámara. Álvaro. Está cargando la cámara. Álvaro. ¿Me ve, doctor? No, no lo veo. Está cargando la cámara. Sí, Ahí está. Álvaro, la misma pregunta, por favor. No estoy de acuerdo porque primero es la etapa de despolarización, luego sigue lo que es... El compañero dijo despolarización. Lo que quiero que me diga es en relación a qué origina la despolarización. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que dijo su compañero? No estoy de acuerdo porque la despolarización se inicia por cualquier impulso nervioso, bueno, cualquier impulso externo que active esta despolarización para que los canales de calcio se abran y el calcio pueda entrar a la célula. Muy bien, gracias. Excelente respuesta, gracias. García Izaguirre Jorge. Sí, doctor. ¿Cuál es la diferencia entonces con lo que ocurre a nivel del miocardiocito? Ya, la diferencia es que con el miocardiocito ocurren 4 fases. Empiezan en la fase 0, 1, 2, 3, 4. En la fase 0 ocurre la despolarización, donde va a haber una entrada de iones sodio iniciando la despolarización. Luego seguiría la fase 1. Buena respuesta, gracias. Vamos, Huanca, Janampa, Rick. Sí, doctor, ¿me ve? No, no lo veo. Ahora sí, cuénteme. Mencionaron algo a nivel del nodo auriculoventricular. ¿Qué importancia le da usted al nodo auriculoventricular? ¿Es importante o no su presencia? Sí, es bastante importante porque va a retrasar la propagación del impulso cardíaco y va a evitar que, o sea, va a permitir ese tiempo para que las aurículas puedan vaciar su sangre a los ventrículos. El término que usted usó fue rechazar. ¿Eso es lo que entendí? No, o sea, va a retrasar la propagación. Retrasar. Muy bien, buena respuesta. Gracias. Herrera Coaila Gonzalo. Herrera Coaila Gonzalo, por favor, ¿está presente? Sí, doctor. Gonzalo, hicieron referencia en la presentación a que las concentraciones de potasio extracelular podría afectar el flujo de iones. ¿Cómo así la hiper o la hipopotasemia podrían tener un rol dominante en afectar la fase de la repolarización? Cuéntame, por favor. Claro. En cuanto a los iones potasio, sabemos que son un ion mayormente intracelular. Muy Entonces, bien. Si hay mucha concentración de iones extracelular, va a surgir lo que se llama la hiperpolarización, en el que va a ser muy complicado hacer que esta célula pues responda a un potencial de acción. Muchas gracias, buena respuesta. Vamos, nos toca Laura Machaca Renzo. ¿Está presente Renzo? No le escucho, Renzo, no le escucho. Lo veo, pero no lo escucho. Renzo. No lo escucho. Ya, Renzo, tiene que salir. Ahora sí, ahora sí. A ver. A ver, siga hablando, por favor. ¿Me escucha, doctor? Sí, lo escucho, ahora sí. En la presentación que hicieron sus compañeras, dijeron lo siguiente: la lidocaína es un bloqueador de canales de calcio. ¿Qué le parece ese comentario? Bueno, entonces para empezar sería el hecho, si es que dice que es un bloqueador de calcio, Es lo que dijeron. Las primeras presentadoras dijeron eso. Lidocaína es un bloqueador de canales de calcio. No, entonces no es un bloqueador de calcio, es un bloqueador de sodio. Específicamente un tipo 1B.
¿Qué es lo que induce el efecto de la lidocaína al momento de aplicarlo a algún paciente en particular? ¿Cuáles son los efectos que tiene? Mecanismo de acción. Lo que hace es Mirando a la cámara, por favor. No desvíe la lo que hace mirada. es bueno, como bloqueador como tal de sodio, lo que va a hacer controlar el sodio, ¿no? En su fase 0. También lo que hace es el complejo QRS lo alarga un poco. Tiene ligera actuación, o sea, en lo que es leve, solo leve, pero en lo que es canales de potasio, en la fase 3. Y bueno, en general, esto es para el tratamiento de arritmias, ¿no? Que son provocadas por un infarto de miocardio, por ejemplo. Dice que no tiene... Ya, gracias. Bien. Vamos con Cruz Lupaca Antoine. No, perdón, Cusacani Arcata Milagros. Cusacani Arcata Milagros. ¿Está presente? Sí, doctor, pero a mí no me tocaba, no soy del grupo B. Pero está desde Chile, Quintanilla. No, doctor, es desde, no sé, la delegada lo puso, yo pertenezco al grupo A. De Chile, Quintanilla, sigue Cusacani, sigue Durán, Echevarría, Esquía. ¿No están presentes ellos entonces? Doctor, buenas tardes, disculpe. La compañera Giovanna Chire ha hecho una permuta porque no tenía tiempo. ¿Con quién? Es decir, ¿de dónde empieza entonces la relación aquí? Si no es con Chile, ¿desde dónde va? Desde Esquía, creo, porque Echevarría pertenece al grupo A. Desde Esquía. ¿Está presente Fernando Esquía? Sí, doctor, buenas tardes. Ya, es cierto entonces, desde usted hasta la señorita Evelyn Mamani, ¿o falta alguien más? Sí, me parece que sí, porque Chile pertenece a mi grupo, pero ella pertenecía a la, pero hizo, como dijo Milene, hizo un cambio y por eso está ahora en el B. Ya, muy bien, seguimos con usted entonces. En lo que son los fármacos antiarrítmicos clase 3, evidentemente tenemos un grupo importante aquí, pero casi siempre nos concentramos en dos. En relación a la amiodarona, cierto es que nos sirve para muchos tipos de arritmia cardíaca, pero conlleva su uso la aparición de algunos efectos adversos. ¿Cuáles son los que principalmente usted podría resumir, por favor? Efectos adversos, primero de que puede producir una bradicardia, si no me equivoco, una bradicardia, un bloqueo cardíaco. También se ha visto que este fármaco puede producir fibrosis pulmonar en algunos pacientes. Son los más importantes para usted. También, pues, que bloquea lo que es la conversión de la tiroxina T4 a la T3. ¿Y ese qué efecto tendría? Pues que tendría que ser a que puede provocar una gran cantidad de yodo inorgánico. Entonces, con esto podría provocar un hipotiroidismo o también un hipertiroidismo. O sea, puede llevar a la aparición de dos trastornos, hiper e hipotiroidismo. Sí, con lo que puede estudiarse. ¿Cuál es la forma activa de las hormonas tiroideas, Fernando?
Disculpe, no ¿Cuál le es puedo escuchar. la hormona tiroidea que es activa a nivel de los tejidos periféricos? Hormona activa. Sí, tú has mencionado hormonas tiroideas. Sí. Mirando a la cámara, no te distraigas, no muevas las manos. Te escucho. Es la hormona, la T3. ¿La T3? Claro. Sí, la T3. ¿Cómo así? Cuéntame, la T3 es activa. Si la que más se produce es la T4. A ver, ¿cómo así la T3 llegó allí? Gracias. Joanes Flores. Flores López, ¿está presente? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. La aparición de los efectos farmacológicos con amiodarona conlleva algún tipo de desorden en las fases del ciclo cardíaco, específicamente en lo que es la repolarización. ¿Qué efecto perjudicial podría ocurrir? Mirando a la cámara, por favor, Joanes, no te veo. Mírame, por favor, no desvíes tu mirada. Bueno, doctor, según lo que tengo entendido, es que en la fase 4, donde se iba a dar el bloqueo de calcio, tenía que ver con la despolarización la repolarización de potencial de acción. Bueno, si es que esto se ve afectado, tendríamos que ver que va a haber una mayor duración de potencial de acción. Gracias. Flores Tapia Cintia. Flores Tapia Cintia. Presente, doctor. No la ¿Me veo. ve? ¿No? Ahora sí. ¿No? Cuénteme en relación a los antiarrítmicos clase 3, amiodarona. Y a la amiodarona va a hacer que se retrase lo que era los canales de potasio, entonces se va a alargar lo que es el intervalo QT, que Ya. va a ser, esto puede ocasionar lo que son las Mirando a la cámara, no desvíes la arritmias. vista. No desvíes la vista. Esto puede Sigue ocasionar hablando. Esto puede ocasionar lo que son las arritmias ventriculares, porque al alargar lo que es el QT va a hacer que se retrase lo que es la apertura de los canales de potasio lentos y va a hacer que se prolongue más lo que es la contracción, ¿no? Y es realmente peligroso lo que dijo, que va a ocasionar las arritmias ventriculares, y ahí sí ya se puede perder al paciente. Muy bien, gracias. Ludeña Girón Ricardo. Sí, doctor. Sí. Una de sus compañeras, en relación a los bloqueadores de canales de calcio, mencionó una droga que ella denominó como diatiazem. Diatiazem la llamó. Y la comparó con verapamilo. ¿Me puedes hablar, por favor, de esta droga diatiazem? Bueno, que yo sepa, esta droga se llama diltiazem. ¿Ya? Y bueno, al igual que el verapamilo, se encuentra en la clase 4 de los fármacos antiarrítmicos. Y bueno, se va a escoger, considero que para enfermedades, pacientes que tengan enfermedades de la tiroides. ¿De la tiroides? Sí. ¿Y por qué lo indicaríamos en pacientes que tienen enfermedades de la tiroides? Pues la verdad, no tengo una forma de responder. Gracias. Hidalgo Taipe, Kimberly. Doctor. Sí, la veo. Kimberly. Mirando a la cámara, por favor. Esta pregunta. Bueno, el diatiazem más que todo sirve para
para tratar lo que es la presión alta, cuando hay dolor de pecho. Es un bloqueador de los canales de calcio y pues va a actuar más que todo relajando los vasos sanguíneos, de modo de que el corazón no va a tener que emplear tanta fuerza para bombear la sangre. Entonces su efecto netamente es periférico. Sí, más que todo. Ok, gracias. Maltese Liendo, gracias. Fernanda Maltese Liendo. Sí, doctor, estoy poniendo mi cámara. ¿Me ve? Ricardo, apague la cámara. Muy bien, Fernanda. Sí, dígame. En relación al verapamilo, ¿qué efectos a nivel cardiovascular podría tener o se limitan a algún estado en particular? Ok, vamos a encontrar que va a tener, o sea, al momento, usted me pregunta efecto tóxico cardíaco, ¿verdad? No, el efecto que la droga normalmente tiene. ¿Cuáles son sus blancos de acción de verapamilo? Ok. Mirando a la cámara, por favor. No estoy segura, doctor. Gracias. Mamani Choque Joseph. Doctor, ¿me escucha y me ve? Sí, te veo, Doctor. Joseph. Ricardo, apague la cámara. Te veo, Joseph. Cuéntame. Bien, En relación al uso del verapamilo, ¿existe algún riesgo en particular al momento de indicar esta droga? Riesgo, sí. Cuando se va a administrar de forma brusca, puede producir efectos también produce efectos cuando sobrepasa su dosis, ¿no? Puede causar toxicidad. También se debe tener cuidado en pacientes con disfunción hepática, porque justamente también allí se va a producir su metabolismo. Pero los efectos a nivel cardiovascular que podrían preocuparte a ti, ¿en qué ejemplo lo podrías relacionar? No me hables general, quiero que me identifiques qué es lo que podría ocurrir. Bien, sabemos que el verapamilo bloquea los canales de calcio. Estos van a ralentizar la automaticidad del nódulo sinoauricular, ¿no? Entonces, estos podrían en las personas que tal vez presentan a nivel del corazón, podría afectar en una como reduce la velocidad de conducción del nódulo, entonces también va a disminuir la contractibilidad y va a producir una reducción de la presión arterial, ¿no? En personas con hipotensión podría ser contraindicado por sus efectos a nivel cardiovascular. ¿Por qué en un paciente hipotenso podría ser peligroso entonces? Porque como está disminuyendo la automaticidad, es decir, está afectando al nódulo sinoauricular, entonces va a haber una menor contractibilidad y va a afectar al gasto cardíaco, y entonces podríamos deducir de que puede producir una hipotensión. En caso que si ya tuviera una subyacente alguna enfermedad a este nivel. ¿Sería el único mecanismo, crees tú? No. También... ¿Qué? Ahorita no. Gracias. No llego a relacionar. Gracias. Paola Marca. Paola Marca. Doctor.
Muy bien. Baje un poquito la cámara, por favor. No la veo. Ahora sí. ¿Por qué más podría ocurrir un desastre en un paciente hipotenso al momento de aplicarle un calcio antagonista? No dihidropiridínico. No sabría decirle, doctor. Gracias. Masuelos, Portugal, Jorge. Jorge Masuelos, ¿está presente? Jorge Masuelos. No está presente Jorge. Murillo Mamani, Leni. Leni Murillo. Muy bien, la misma pregunta. Yo creo que puede ser perjudicial porque si bien al bloquear el calcio, bueno, primeramente en el ciclo cardíaco vamos a ver que va a necesitar el calcio porque en el momento en que los canales de sodio van a entrar para la despolarización de la membrana, entonces a la vez va a haber la apertura de los canales lentos de potasio, pero estos iones calcio van a ayudar a lo que vendría a ser a los canales de sodio para que la membrana, para que se pueda despolarizar. Ahora, si bien no sé, sería como, por ejemplo, ¿cómo le explico? Si se bloquea estos canales de sodio, que mayormente se van a manejar lo que vendría a ser en la frecuencia cardíaca, entonces el paciente se pueda descompensar. Ok, gracias. Gracias. AB Fora. Sí, doctor. ¿Cuánto satura? 5. Ya. Pásalo nomás. Pásalo nomás. Pásalo. ¿Dónde está Nelida? No responde usted. Gracias. Herrera Huarcayo. Presente, doctor. Misma pregunta. No sabría decirle. Gracias. Umpiri, Coila. ¿Por qué no lo pasan? Umpiri. Sí, acá está. ¿Me escucha? Sí, le estoy escuchando. Responda, por favor. Gracias. Jalisto. Presente, doctor. Misma pregunta. Ya, bueno, en los antagonistas de los canales de calcio, puede haber la capacidad de inhibir el flujo de salida durante una despolarización, lo que puede hacer que la membrana, una despolarización de la membrana. Nebulízalo de frente, sigue. Entonces, puede haber como hay una despolarización, puede haber una vasodilatación de las arterias coronarias, lo que puede hacer que haya, que induzca a que estos canales sean inhibidos y no se dé una buena producción de algún potencial, ¿no? Durante alguna fase. Gracias.
Lucky Cartagena, Edilson. Sí, doctor. Misma pregunta. Ya, esto también tiene un efecto así como los beta bloqueadores. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado con las personas que tienen hipotensión. ¿Por qué? Esto porque como tiene ese efecto como los beta bloqueadores, hace que ¿cómo se llama? El lecho vascular periférico se relaje, esté dilatado. Por fin. No y eso solamente hace... actúa a nivel del corazón, sistema eléctrico, músculo cardíaco, sino también a nivel de músculo liso. Muy bien, señor Lucky. Laura Machaca Renzo. Laura Machaca Renzo, ¿está presente? Sí, diga, ahora sí. Ya, con usted. La pregunta va dirigida a lo siguiente. Se mencionó que la digoxina afecta el calcio y el sodio, ¿así lo dijeron? No, sí, el calcio y el sodio, y con eso era antiarrítmico. ¿Qué opinión le merece? Digoxina, calcio y sodio. Bueno, la digoxina como tal es un digitálico, cumple con la función de antiarrítmico, sí que sí, estaría de acuerdo. Respire hondo. No es mucho, pero sí, nebulízalo de una vez. Joven. Ya respondí algo. Sí, pero no es contundente en su respuesta. Bueno, entonces no podría concretar una respuesta. Bien, gracias. Mejor así hubiéramos estado bien. Bajó la nota, bajó su calificación. Terminamos. Telles Amezquita. Telles Amezquita. Sí, la misma pregunta. Se mencionó digoxina, dijeron sutilmente calcio, sodio y es antiarrítmico. Ya. Primero que nada, vamos a ver que la digoxina va a inhibir la bomba de sodio-potasio. Sí. Ya. Y entonces esto va a cortar el periodo refractario de las células miocárdicas auriculares y las ventriculares. Y esto Vamos empezando, chicas, de una vez. Preparen. Y esto va a hacer que se prolongue el periodo refractario efectivo y va a hacer que haya una disminución en la velocidad de conducción en el nodo aurículo ventricular. Ya, ese es un mecanismo. Pero inducido por esa bomba de sodio-potasio, ATPasa, o por la bomba sodio-calcio. Eso quiero que me explique, por favor. Por la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en ese escenario inhibiendo la bomba sodio-potasio ATPasa? ¿Glutamol? Fenoterol para nebulizar. ¿No tienes ningún medicamento? ¿Salbutamol? Tiempo que no se nebuliza, no han pedido. Ya de farmacia puede que se preste uno. Sigue hablando, lo sigo escuchando. Entonces, va a controlar la velocidad de respuesta de ventricular en la fibrilación. Bueno, como ya dije, esto va a inhibir la bomba sodio-potasio. Después... No es, dice, ya loco, oye, no, yo voy a colocar el play. Gracias. ¿Tú le puedes colocar, catete? ¿Venoso o de hemodiálisis? Venoso. Sí. Pues termino con el joven, para ya que te firme autorización. Finalmente, María Ángela Neira Cuba, ¿está presente? Sí, doctor, aquí estoy, voy a prender cámara. Recién, caramba, si es la única persona que nos faltaba. Sí. Ahora sí me ve, doctor. Neira Cuba. Doctor, ¿me puede ver? No. Ahora sí. Ahora. Ok. Cuéntame. ¿A qué llamaron allí en relación al uso de antiarrítmicos que el paciente esté estable? ¿A qué se referían? Disculpe, doctor, no lo puedo escuchar bien. ¿Qué dijo? En relación al uso de antiarrítmicos, una compañera mencionó siempre y cuando el paciente esté estable hemodinámicamente. ¿A qué se referían?
Hemodinámicamente es que no tenga un problema con el volumen de la sangre, que no tenga tal vez una hemorragia y pierda sangre, porque ahí si no tendríamos que hacer otra cosa. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, si hubiera una hemorragia y le ponemos algún medicamento contra una arritmia y, por ejemplo, fuera un inhibidor por ejemplo, de calcio, va a aumentar la contractibilidad, va a dilatar las venas, puede provocar una hipotensión y podríamos provocar una hemorragia más grave. Para aquí es entonces que la presión esté controlada, que esté en valores óptimos. ¿Qué más es para ti que esté estable el paciente? Que no tenga un problema en el hígado, tal vez. ¿Ya? ¿Qué más? Hígado estable, ya. ¿Qué más para ti significa que el paciente esté estable? Aparte del hígado, pues que no tenga algún problema eléctrico, supongo. O sea, que no tenga algún problema neuronal. O también que no tenga un problema renal para que pueda eliminar bien. ¿A qué te refieres con neuronal? Porque hay algunos fármacos contra las arritmias que... no, neuronal no. No, doctor, está mal, neuronal no. Sería más bien que no tenga algún problema renal para que pueda excretar mejor los fármacos. Ya. Las arritmias evidentemente conllevan un mal funcionamiento de la esfera cardiovascular. Recuerda que a nivel cardiovascular tiene que meterse un flujo de sangre que te garantice la perfusión de todos los órganos de la economía. Si no tienes una buena perfusión, un daño evidente a órgano blanco va a ser el cerebro. Tu paciente no va a estar bien. Su nivel de conciencia se va a deteriorar. Pensé que eso te referías con neuronal. Eso es estar inestable. Si la bomba no moviliza la sangre, el primer órgano perjudicado es el pulmón. Tu paciente viene con falla respiratoria. Si la bomba no trabaja bien, tu paciente puede venir hipotenso. ¿Ya? Entonces, eso es considerar estable hemodinámicamente. Ustedes lo pusieron en la diapositiva, no sé si tuvo el grupo, pero al momento que ustedes colocan algo, evidentemente arrastran que nosotros podamos hacer preguntas. Hay que afinar mejor esto, por favor, para las siguientes presentaciones. Siempre que pongan algo en la diapositiva, 100% comprometidos con lo que escriban en la diapositiva. ¿Ok? Muy bien. Ya, chicos, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces con el siguiente grupo el día de mañana. Hasta luego.